La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Agradeciendo al Dios viviente por aquellos hombres y mujeres que han decidido escuchar la voz de Dios en ese llamamiento al liderazgo. Cuando usted sinceramente se propone aceptar el llamado de Dios, Dios le usará poderosamente para que aquellos que no creen vean las señales, vean las maravillas y por ello creerán que Dios lo llamó a usted. De esto trataremos acerca del llamado que Dios hace a Moisés. Esta viene a ser la cuarta conferencia que estamos dando sobre el liderazgo. Quiero que usted se quede para poder aprender de estas verdades. Que Dios lo bendiga y le prospere en todas las cosas que emprenda. En el libro de Éxodo hemos aprendido en el capítulo 3 y el capítulo 4 del llamado que Dios hace a Moisés. Vimos cómo Moisés trató de evadirse de la responsabilidad. Pero en el capítulo 4, verso 18, encontramos que Moisés aceptó el ser el caudillo de Israel. Porque dice la Biblia, así se fue Moisés volviendo a su suegro Jetro y le dijo, iré ahora, volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Pero creo que hasta este momento no le había dado la explicación de lo que había acontecido en su propia vida. Probablemente que sí le contó todas las cosas de la cual Dios le había responsabilizado. Ahora bien, pero Dios que nos da la directriz en todo momento que necesitamos ser dirigidos. Muchas veces el temor nos pone entre la espada y la pared, pero Dios toma totalmente todo bajo control. Moisés había ido a parar a Madián. Llegó ciertamente a la hacienda de un hombre llamado Jetro, que era un sacerdote en Madián, era un líder pudiente y además era un hombre hacendoso. Era un hombre que tenía muchas ovejas. Era un hombre respetado y ahí fue a parar Moisés. Pasó 40 años trabajando para este hombre y entonces todo era porque no podía regresar a Egipto, porque el rey lo esperaba para matarlo, por causa de que él había causado muerte a uno de los egipcios. Ahora Dios le dice en el versículo 19, estamos en Éxodo capítulo 4, verso 19. Y dijo Jehová a Moisés en Madián, ve y vuelve a Egipto porque han muerto todos los que procuran tu muerte. Aquellos que le tenía pánico tanto Moisés, Dios dice, ya se murieron, no están vivos. Por lo tanto, ve en paz, tranquilo. Y además, en el versículo 20, vemos entonces en este pasaje, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, los puso sobre un asno, esto es, para irse a tierra de Egipto. Y volvió a tierra de Egipto, tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Le llamó la vara de Dios porque Dios la había convertido en serpiente y otra vez en vara. A partir de ahí se convierte en la vara de Dios.
Parece increíble que Dios use un instrumento, un pedazo de palo, una vara, para hacer grandes cosas. Tú puedes sentirte como una vara inservible, pero si te pones en las manos de Dios, Él te va a dar vida y Él te usará para la gloria de su gran nombre. Por lo tanto, debes confiar en la grandeza, en el poder de Dios, que todas las cosas que vas a hacer no las harás en tu propia capacidad, sino en la capacidad del poder de Dios en tu propia vida. Como vimos en el pasaje 20, Moisés agarró un asno y puso a su esposa y sus hijos y decidió ir a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, le recalca Dios, cuando hayas vuelto una vez más a las tierras egipcias, no debes olvidar de hacer todo lo que he puesto en tu mano. Es decir, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré el corazón de este hombre. Dios endureciendo el corazón del Faraón de modo que no dejará ir al pueblo. Pero le dirás al Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi primogénito. Por lo tanto, iremos a adorar al Dios de la gloria. Dios dándole todas las instrucciones necesarias. Ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo, le dice Dios al Faraón. Esto es a través de la boca de Moisés, pero en este pasaje lo que está haciendo Dios es instruyendo a Moisés, dándole las palabras cómo llegará a ese hombre eminente, ese hombre poderoso de toda la tierra. Entonces, ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Eso era para estremecer el corazón del Faraón, hacerlo flexible para que soltara al pueblo y lo dejara ir. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Por qué quiso matarlo? Porque era necesario circuncidar a sus propios hijos para que pudiese él estar en medio del pueblo de Dios. Entonces Séfora, la esposa de Moisés, tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo, lo echó a sus pies diciéndole a Moisés, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Estaba enojada la señora por la operación que había hecho en el órgano genital de su propio hijo. Entonces Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Después que había operado Séfora a su propio hijo con aquel pedernal, entonces Dios se le aparece diciéndole una vez a Moisés, ve a recibir a tu hermano, él viene a recibirte. Y también Dios le habló a Aarón, según el capítulo 4, verso 27, y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Dios, es decir, en el monte Horeb, y ahí le besó. Entonces Moisés contó a Aarón todas las palabras que Jehová le había enviado, que Jehová le había autorizado a ir a Egipto a liberar a su pueblo. También le mostró todas las señales a su hermano que le había dado Dios. Y fueron entonces Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los
hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová ha dicho ciertamente a Moisés. Y se hizo todas las señales delante de los ojos del pueblo. Y dice la Biblia en el verso 31, y el pueblo creyó oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que habían visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Qué importante es que cuando se obedece a Dios, Dios comienza a usar a ese líder obediente, a esa persona que se dispuso a acatar las órdenes divinas del Dios Todopoderoso. Pero recuerde, habrán ciertos problemas que encontraremos en el camino como líderes. Muchas veces Dios no nos dice qué problema vamos a enfrentar. Otras veces lo dice Dios. Pero lo importante es que en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, en medio de las angustias que nos encontramos una vez más con el pueblo sufriendo por la causa del Señor, no debemos amedrentarnos, no debemos afligirnos, porque Dios es el que va delante de nosotros. A pesar de las angustias, no estamos solos, no estamos abandonados, sino que Dios está en medio de esa situación. Entonces, según vemos en las Santas Escrituras, que Dios bendijo poderosamente a Moisés usándolo de una forma grande y poderosa. Veremos más adelante algunos pasajes más de cómo Dios lo llevó de victoria en victoria. Ahora bien, en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, encontramos el llamamiento de otro hombre. Este hombre se llama Nehemías. Su hermano Hanani o Anani le dice todos los sufrimientos que ha estado pasando la nación después de que fueron invadidos, después que habían sido desolados. Las murallas de la gran ciudad llamada Jerusalén estaban en tremendas desgracias. Las murallas estaban derribadas, las puertas quemadas y rotas. Por todos lados estaba un desastre. La plaza de Jerusalén era un desastre. Y por lo tanto, al oír estas noticias sirvieron para Dios tomar el corazón de Nehemías para que él fuese el reconstructor, el hombre que reconstruiría las murallas de Jerusalén y la plaza de Jerusalén. Entonces, a la luz de las Santas Escrituras, vemos que el hombre se le da todo lo que necesita para esa construcción. Se le da todo por la gracia de Dios. Dios le da totalmente gracia ante al rey Atarjerjes. El rey Atarjerjes era un rey muy poderoso en ese entonces. Y entonces le pidió carta, le pidió madera, le pidió las finanzas. Y Dios ciertamente derramó su gracia, su poder sobre Nehemías, porque todo lo que pidió al rey se le dio. Llegó victoriosamente a Jerusalén, comenzó a inspeccionar todo lo que había en Jerusalén, montó en una bestia y salió a supervisar todo lo que había de necesidad en aquella ciudad. Una vez que observa todo, echó manos a la obra. En el capítulo 3 del libro de Nehemías, encontramos que se unió toda clase de personas que habitaban allí en Jerusalén para trabajar. Dividió los grupos para trabajar en cada área de aquella muralla. La verdad es que aquel hombre comenzó a trabajar con gran éxito, pero hubo oposición. Sanbalat, cuando oyó que
estaban edificando el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Eso lo vemos claro en el capítulo 4 del libro de Nehemías. Aquí comenzamos a observar una gran fricción. Un hombre que tenía poder, un hombre que ciertamente era un político fuerte en ese entonces, comenzó a hacer escarnio de los judíos. Habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Ciertamente el pueblo estaba en desgracia, estaba en situaciones terribles y espantosas. Pero este hombre comienza a decir delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, él dijo estas palabras: ¿qué hacen estos débiles judíos? Está haciendo interrogantes frente a las autoridades, frente al ejército de Samaria. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día estos? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, que era un amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Así, de esta manera, hacían escarnios, burla. Respetables líderes que me escuchan, cuando tú haces una obra de la cual Dios te ha llamado y ha puesto esa carga en tu corazón, no debes escuchar a los burlones, ni a aquellos que se sienten grandes y poderosos. No debes tenerles miedo. Debes de hacer lo que Dios te manda hacer. Habrán burladores. Habrá gente que va a hablar hasta por los codos contra de tu persona y contra aquellos que trabajan contigo. Se burlarán del trabajo que estás haciendo y van a verte por el hombre o la mujer más miserable. Mas no prestes atención. Debes oír el consejo de Dios y hacer lo que Dios claramente te ha dicho que hagas. Y entonces, cuando estos están burlándose de Nehemías y del trabajo que este siervo está haciendo, entonces vemos a la luz de las Santas Escrituras, en Nehemías capítulo 4, verso 4, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo a la tierra de su cautiverio. Nehemías lo que hace es llevar a los criticones delante de Dios. Nehemías no se pone a pelear contra estos burlones, sino que lleva el asunto a Dios. Todo líder que es llamado por Dios no se enrolla las mangas para quebrarle los dientes a los burlones, sino que lleva el asunto al Dios omnipotente. Y entonces, escuche la oración que hace Nehemías. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar, ciertamente en medio de las burlas, en medio de aquellos criticones, de aquellos que se burlaron frente al ejército de Samaria.
Ciertamente, en medio de esas circunstancias, el pueblo que está trabajando con Nehemías, trabajaron con todo esmero, con todo esfuerzo, haciendo la obra de Dios. Si Dios te ha llamado a trabajar con un grupo de personas, trabaja. Habrán burladores, personas que tal vez tú conozcas, que se van a burlar de ti, mas tú haz la obra de Dios. Habrá gente que se levante aún de la misma congregación a murmurar contra de lo que tú estás haciendo. Lo que ellos no pudieron hacer, Dios te levantó a ti para hacerlo. Y ellos se sienten frustrados y avergonzados por lo que ellos no pudieron hacer. Mas tú lo estás haciendo, hazlo para la gloria de Dios con entusiasmo. Y entonces dice Nehemías, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, recalcando según el verso 7 del libro de Nehemías capítulo 4, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, estaban corajudos, llenos de odio, estaban con rabia, crujían los dientes, de enojados que estaban por lo que estaban haciendo. Muchas gentes se levantarán por el bien que haces, no para aplaudirte y decirte que bien lo haces, sino que se levantarán con los bigotes que les tiemblan de coraje, de gran ira, porque se sienten amargados por el éxito que estás llevando. Tú sigue adelante, no prestes atención a esos corajudos, a esos burlones, sino ocúpate de hacer lo que Dios te dio, la tarea que hicieras. Entonces, vemos que están encolerizados mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén, y hacerle daño. ¿Qué hizo entonces Nehemías otra vez? Nehemías se propuso a orar a Dios. Por causa de ellos también pusieron guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho. No podemos edificar el muro. Nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ese es el plan de los malignos, de querer acabar no solamente con tu propia vida, sino con la vida de aquellos que tú comandas. Así es el pesimismo, así es el odio, así es la amargura, así es la ira de los impíos. Como dijo mi propia abuela, ni rajan ni prestan el hacha. Así es la situación. Nunca se ocuparon de edificar las murallas y las puertas y las plazas de Jerusalén. Querían verla en desgracia, querían verla desolada, pero Dios cambió el plan. El plan fue de restauración, de levantamiento, de traer completamente vida a la ciudad y la protección. Entonces, dijo Nehemías a Dios, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Entonces, sintió Nehemías hacer algo más. Entonces, Nehemías se propone armar a todo el pueblo para que estuviesen armados en cualquier enfrentamiento que tuvieran. Entonces,
nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Ese fue el plan del enemigo. Y hagamos cesar de esta manera la obra que ellos han emprendido. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Estos eran los que trataban de desanimar a Nehemías y a los que trabajaban en la restauración de esa muralla y de las puertas de Jerusalén. Entonces, pero dice las Santas Escrituras que estos desanimadores venían hasta 10 veces. Entonces, por las partes bajas del lugar dentro del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Es lo que hizo en este caso Nehemías para poderse enfrentar con el enemigo en caso que atacaran. Todos los hombres de Dios deben de estar bien armados, solo que nuestra armadura es una armadura especial. Esa armadura la encontramos en 1 de Corintios capítulo 10, verso 3 al verso 5. Nuestra armadura ciertamente es espirituales, no son carnales, sino espirituales. Es decir, tomamos las promesas que Dios nos ha dado en la palabra para poderla usar en el tiempo de batalla, porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra gobernadores y contra las fuerzas del mal que están en las regiones celestes. Mas el Dios de la gloria permite que nos armemos con su poder, con su gracia, con su sabiduría, con su unción, para poder ser más que vencedores. Muy bien, el tiempo se nos ha ido y doy gracias por la paciencia suya y qué bueno que se quedó para aprender. Padre, te doy gracias por los estudiantes de las Santas Escrituras. Agradezco, Señor, por la fidelidad de ellos. Ahora te pido, Señor, que los guardes, los protejas y los uses poderosamente, haciendo el trabajo al cual tú los llamaste a hacer. Yo los bendigo en tu nombre. Declaro tu gracia, tu poder y tu bendición en la vida de todos ellos. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.